maestro. No es para tanto. Sí, sos uno de los referentes de este medio. ¿Con apenas cuántos años de experiencia? Y yo empecé en el año 67. Hacé la cuenta, Luis, Olvídate, casi casi 60. 60. Sí, claro. ¿Y seguís Pero digo en 67 porque en el 67 empiezo a vincularme a una organización que transmitía carreras de autos. Pero paralelamente en el 67 empiezo en el ISER. Así que hice juego, digamos, y empecé a laburar y empecé en el ISER. Como locutor me empecé en el año 69. ¿Y seguís enamorado de la profesión? Totalmente. Si no, no seguiría. Mm. Pues es que vos Sí, tenés una frase que yo te robo citándote. gracias. Que, bueno, nosotros creo que me pasa algo parecido que lo que te pasó es la radio, es la radio. Yo soy muy Sí, fanático de la radio. Y vos decís, esto es un negocio atendido por sus dueños. Hay que estar. sí, se lo digo yo a mis compañeros, ¿no? Es como el gallego que está atrás de la caja, si no el Claro. bar no funciona, ¿no? Y uno tiene que estar atrás de la caja porque no lo hablo de términos económicos, porque Mm. no es eso. Es la atención que uno tiene que tener y tiene que hacer y tiene que mejorar el producto todos los días y ponerle su propia impronta, su impresión digital y su manera de hacer las cosas, ¿no? Sí. Bueno, este año tengo acompañante, que es el que nos mide el tiempo, así que ahí doy vuelta. Me gustó porque te preguntaba Eliana, nuestra productora, ¿qué pongo en el gráfico? Dijiste locutor. Y yo creo que, ¿por qué te decís locutor y no periodista o comunicador? Porque en realidad la tarea periodística la comencé a descubrir en mi tarea de locutor, pero yo básicamente mi matriz es la de locutor. Yo soñaba con pasar avisos en la radio, soñaba con hacer programas musicales. Escucho radio desde muy chico, porque mi papá en la radio me despertaba a la mañana para ir al colegio con un programa que se llamaba El Diario Oral Matutino, que se lo hacía en Radio Belgrano, locutores famosos de la zona, de la hora, Basualdo Lebró, Arnoldo Llamó, que hacía la publicidad de un champán Gargantini, y era muy especial. Y yo me desperté con eso. Y después me desperté a la vocación con Rodríguez Luque haciendo música en el aire y tantos otros programas musicales. Y escuchaba los shows en vivo de Hanomag, que era una empresa de tractores que mi viejo curiosamente los vendía. Y los jueves tenía un programa de folclore, iban los fronterizos, los chalchaleros. Y yo escuchaba todo eso. Y yo, mi fantasía comenzó a crecer por ese lado, por hacer aviso, por presentar programas musicales y demás. Y allá, bueno, en el andar de la profesión comencé a descubrir que el mundo de las noticias era un mundo atractivo como para ir mojando el pancito en ese plato, ¿no? Mm. Y entonces esa es un poco la tarea que me volcó, yo no digo a la tarea periodística, pero sí a la tarea de comenzar a manejar noticias en mi trabajo de locutor, de conductor, devenido en comunicador a través, por las nuevas definiciones que fue adquiriendo la profesión. Pero yo, si me reconozco, mira, recién cuando me estaba, que es curioso, me estaba vistiendo en casa para venir a verte y me buscaba este pin que lo tengo en un lugar y al lado estaba el carné de locutor nacional. Y lo miré y lo sentí como una pieza de colección, ¿no? Pero esa es mi esencia, Luis. Pero sin embargo tenés una mirada de la realidad, muchas veces yo cuando te escucho o cuando veo recortes, una mirada que nace del sentido común. O sea, hay algo que a mí me gusta, que nosotros por ahí nos embrollamos en argumentos y vos traes sobre lo que pasa una mirada de sentido común. Mira, Alfredo Leuco te lo puede decir que una de mis frases preferidas era el sentido común me trajo hasta aquí. Y yo creo que es así. Ahora, para otros no será el sentido común, para lo mejor será un sentido tendencioso o una opinión que de pronto, no sé, no le cuadra. Pero para mí el sentido común me trajo hasta aquí. Yo no soy un formador de opinión, yo soy un ciudadano que tiene la posibilidad de opinar y soy un ciudadano que la tarea lo llevó a trabajar en los medios de comunicación y básicamente y fundamentalmente en la radio y también lo vinculó, digamos, a la actualidad de este país. Desde ese lugar yo suelo opinar
de algunos temas de los que creo que debo opinar. Hay otros temas que les hago una Verónica y los dejo pasar. Viene un señor de Dinamarca y te dice, Bravo, ¿me explica el momento político que está viviendo la Argentina? Primero le diría, mire, no tengo, creo, autoridad para que usted tenga una impresión total de lo que es el momento político del país. Lo que sí el país creo que vive un momento extraño, no anterior, no tiene una matriz con lo anterior. Un hombre disruptivo, un hombre que surge de la televisión, que canaliza el descontento de una sociedad que ya no cree más en los políticos o en algunos políticos, y finalmente se lleva las palmas y se lleva los laureles y comienza a gobernar hace un año y pico. Algunas cosas ha acertado y tiene un estilo que en algunos casos incomoda. Mm. ¿Te incomoda en lo personal? Algunas cosas sí, algunas faltas de respeto que tiene, ser dueño absoluto de la verdad, no hacerse cargo demasiado de sus errores, como el último de Ficha Limpia, que creo que efectivamente es un error del gobierno. Bueno, Rovira le ha corrido el telón con un dato que seguramente a Milei lo incomoda, pero me parece que todos los indicios indican de que una operación de ese tipo sucedió. El tiempo lo dirá. ¿Cómo te sentís laburando cuando escuchás o lees no, la gente no odia lo suficiente a los periodistas? Y es incómodo, es incómodo. Yo creo que si no hay periodismo independiente no hay una democracia plena. Estoy absolutamente convencido. Porque cuando los gobernantes creen que el periodismo no los puede ayudar con su crítica, sus investigaciones y su destapar ollas, creo que se equivoca. Básicamente se equivoca. El periodismo ha contribuido en mucho, con muchos temas de investigación, a que la transparencia en este país gane algunos puntos y haya dado pasos más o menos sólidos. Acá tenemos muy buenos periodistas de investigación, Daniel Santoro, Walcon Adamón, por dar algunos ejemplos, ¿no? Pero muchos de los periodistas que en este país editorializan tienen atrás una suerte de información y tienen una suerte de seriedad que el presidente a veces no desconoce, no sé por qué. ¿Lo entrevistaste? ¿Tuviste posibilidad No, no. ¿Te da ganas de entrevistarlo? no sé, no sé, no sé porque yo, te repito, Luis, no soy un periodista de firma, soy un conductor radial. Sí, lo he entrevistado una vez, previo a las elecciones, pero desde un móvil, una cosa muy, muy coyuntural, muy Sí, casual. circunstancial, muy casual. Una entrevista lo considero una cosa mucho más seria como esto, digamos, ¿no? Puede ser, sí, puede ser, ¿por qué no? ¿Cómo te llevas con los tiempos? Digo, repaso a los 60 años tuyos. Hoy hay un modo mucho más, no solo coloquial, se puede insultar, se puede... ¿Cómo te llevas con eso? Con lenguaje... Mal, mal, sí, no me gusta, no me gusta para nada. Eso es a veces no entender la lógica de los medios, porque uno nunca sabe dónde llega con su mensaje. Vos no sabés quién está escuchando del otro lado. Y que de pronto, inclusive comunicadores, ¿no?, tengan un lenguaje tan descontracturado, por decirlo en términos elegantes. Yo no sé si no hay un pibe de 8 años escuchando, 9 años. Dice, papá, ¿qué dice este señor de tal cosa, de tal otra? Me parece que a veces esas cosas no se reparan. Porque si vos de pronto vas al kiosco y compras una revista que tiene un material Mm. aceptable, bueno, vos tomés la decisión, pero la radio es otra cosa. La televisión misma es otra cosa, aunque tenga horarios de protección al menor. Pero la radio es otra cosa. Y yo me pongo mal cuando el idioma es malversado, por decirlo de alguna manera, ¿no? Cuando Mm. la gente habla como si estuviera en un baño de un club. Digamos que, viste, se hace con el pretexto de que, porque es más cercano, hablar de esta manera es como habla la gente. Lo que se dice en la radio o en la tele ¿tiene la misma regla de lo que se habla en casa o en el bar? No, pero más cercano,
yo no lo considero de esa manera, porque el Papa habla para multitudes y no usa ese idioma, Claro. por ejemplo, ¿no? Mm. Y nosotros no tenemos por qué malversarlo. Se puede tener alguna licencia con alguna palabra, qué sé yo, no sé. Yo no sé, pero a veces me reconozco que he dicho, pero no he dicho boludo, he dicho dolou, que digo lo mismo, pero me Pero cubro, te pero cuidas. me protejo. Y ahí está un poco mi límite, ahí está mi límite. Mm. Entonces, yo creo que esa es una definición equivocada, un protegerte, pero no es, me parece, la verdad. ¿Se puede hacer humor con cualquier cosa? No, Viste que está no. esa discusión hoy día, ¿no? Sí, sí, no, yo creo que no. Hay cosas que... Eso lo decía muy bien Landru. Landru les decía algo, yo hago humor, pero algunas cosas no las puedo hacer. Y hago un humor sobre tal cosa, no ni en contra ni a favor, sobre tal cosa. A mí me parece que el humor es algo delicado. Voy a decir algo más. El humor es una cosa seria, Es buena. como para hacerlo, digamos, como para llevarlo a temas que no se pueden hacer. ¿Cuál es tu límite? ¿Cuáles son tus límites en el laburo? Que si no, hasta acá llego, hasta acá no. Mira, los límites que tengo yo son los límites de lo que no conozco. No hablo de cualquier cosa. De algún tema que no entiendo, no lo sé, no. Es mi límite. Es mi límite. Mi límite es mi propio riesgo, por decirlo de alguna manera, de aparecer como un chanta que habla de todo, ¿no? Entonces, creo que colocas la vara de tu credibilidad, la colocas alta. Mi límite soy yo mismo. Es bueno eso, de no quedar como un todólogo, ¿no? Claro, de la prudencia que uno tiene que usar, porque si no, creo que equivoca el rumbo, ¿no? En el sentido de que Nietzsche decía, da tu palabra y rómpete por ella. ¿Qué significa eso? Que si uno elabora un concepto, juega una frase, da una opinión, la debe respaldar con su propia credibilidad. Por lo tanto, si esos mecanismos no se articulan, yo prefiero quedarme en silencio. Mire, Mm. no sé. Lo que pasa es que acá, en la cultura nuestra, son gestos no fáciles de encontrar, de que alguien diga no sé, o sobre esto no opino porque no sé. Déjame que lo estudio. Después te digo, déjame que Sí, veo el tema. sí, sí, puedo enterarme y opinar, pero no se puede, me parece, y hay una costumbre de a veces de opinar a la ligera y de todo. Pensaba también en los límites de la vida privada, incluso con vos mismo. Vos sos un tipo famoso, o sea, un tipo... Conocido. No, vos estás en la escala de los famosos, sí. Pero nunca jamás abriste tu vida personal como para que se metiera todo el mundo. Eso es un mérito, ¿eh? Sí, lo que pasa que a veces el hecho de ser conocido parece que autoriza que uno tiene que vivir a telón abierto, en todo. Yo vivo a telón abierto en mi profesión, pero en la vida personal no. Siento que no. Ahora, si vos te vas de vacaciones y a cada 20 minutos subís a Instagram una foto de cómo estás pasando tu vida en la playa y cómo es tu amor con la pareja que tenés al lado y cómo se dan besos abajo de una palmera, mañana no te quejes si de pronto alguien viene y te dice, mirá, te vi Sí, en una situación comprometida o hiciste tal cosa. ¿Me explico? Entonces, yo creo que uno en ese sentido tiene que poner sus propios límites. Yo creo que los he puesto de una manera más o menos civilizada, aunque, qué sé yo, he atravesado circunstancias de la vida en que lamentablemente, aunque uno las quiera disimular o las quiera, no digo ocultar, pero no hacerlas públicas, finalmente trascienden. Bueno,
Mm. ¿Cuándo te enteraste que eras conocido barra famoso? ¿Cuándo te diste cuenta que, apa, esto... No, no creo que haya un día, Luis. No creo que haya un día. Hay un viejo dicho que se decía en aquellos años que cuando uno empezaba en este trabajo lo único que quería es que lo reconocieran. Y después cuando son muy conocidos lo único que quería es que no te reconozcan. Claro. Pero no, me parece que es como aprender inglés, va de a poco. Pero digo, ¿cuándo vos sentís, bueno, en mi carrera esto fue... No, lo que pasa es que mirá, eh, yo debuté en la Campana de Cristal un 6 de marzo del año 69, ¿sí? Yo me había recibido de locutor en el 68. Me fui a San Pedro y volví el 2 de enero a vivir a una pensión de Mansilla y Pueyrredón, una pensión de estudiantes. Curiosamente, a una cuadra donde hoy queda Radio Mitre, donde creo que voy a terminar mi carrera. Así que empecé a una ¿En la cuadra de pensión o ahí. en Radio Mitre? No, en Radio Mitre. Y no, la pensión ya no está, porque pasé otros días con una enorme emoción, porque pasé por Mansilla 2531, era una vieja casona de estudiantes, yo fui a vivir ahí porque algunos estudiantes sanpedrinos vivían ahí, y ahora es un edificio, la casona cayó. Bueno, pero la dirección está. Eh, y yo me vine a vivir acá a Buenos Aires el 2 de enero del 69, me bajé en Puente Savera que me trajo un amigo, me tomé el 60 y me bajé en una cuadra de ahí y me fui a vivir ahí. Y empecé a hacer lo que en aquellos años era la tarea de locutor suplente de radios. Vos te ibas en la radio, te anotaba para una suplencia informativa o de locución comercial cuando la gente entraba en vacaciones. Pero en febrero del año 69, Julio Lagos me lleva a una prueba en Canal 13, porque yo había sido compañero de Julio, habíamos sido compañero de banco en la promoción del ISER. Y estaban buscando gente, seleccionando gente para la Campana de Cristal, programa de corte benéfico que largaba Cacho, que lo hacía solo, y que Nelly Raymond, que era la productora, la tía Abadía, en ese año quería 5 conductores. Y bueno, fuimos a una prueba, un día fui a un casting y quedé, fui uno de los que quedé, quedó Leonardo Simons y quedé yo. Julio Lagos ya estaba trabajando en Canal 13, estaba ya incorporado, y Norberto Longo, que era un periodista de boxeo y de deporte, ya estaba incorporado. Y Héctor Larrea, que iba a ser el conductor principal. Nosotros hacíamos los móviles, o lo que se llamaba en aquellos años la tarea, dentro de la Campana de Cristal, de ese esquema de programa. Así que yo, de empezar a tratar de hacerme los pasos en la radio, el 6 de marzo, golpe de efecto, la Campana de Cristal tenía 30 puntos los jueves a la noche que iba en vivo. Así que ese golpe de efecto hace de que en 4 meses, si yo entraba a un bar, a lo mejor alguien me decía, ah, mira, Este es el de allá, este es el de es el de la tele. Pero Así que fue medio como repentino todo, ¿no? me da cosa porque tirás nombres de aquel momento de estrellas. Cacho Fontana. ¿Qué era Cacho Fontana? Cacho era lo máximo. Yo no lo conocía a Cacho. Yo lo veía un año antes en un bar, en el bar La Palma, un bar que estaba en San Pedro, que tenía televisión. En mi casa no había televisión. Y yo iba a verlo a Cacho. Iba a ver la Campana de Cristal. Los jueves, que era el día que no venía a Buenos Aires al ISER. Y lo iba y lo veía en la Campana de Cristal, a Cacho, que manejaba todo él. A Cacho hacía una presentación en el estudio de Canal 13 y en el corte comercial lo subían a una ambulancia custodiado por policías y lo llevaban a Flores, a la Basílica de Flores, la iglesia de Flores, San José de Flores, donde ahora se hicieron algunas ceremonias por Bergoglio, sí, a completar una tarea. Y de ahí salía, y en el otro corte, en la tanda y en todo lo demás, Cacho llegaba a lo mejor a la Costanera o volvía al canal. Era él solo el que hacía todo. Era una cosa descomunal. Iban en una ambulancia, porque iba con sirena y con todo, custodiado por patrulleros. Porque a veces, bueno, nada, eso era. Buenos Aires era diferente, ahora no se podría... No hubiera llegado ni en helicóptero, creo. Ni en helicóptero, ¿no? Bueno, eso era Cacho. Así que cuando nosotros llegamos, yo a Cacho no lo conocía. Y yo ese primer día estaba ahí en el camarín del Canal 13 para cambiarme y entró Cacho.
y saludó a todo como si fuera su familia. Lo era de alguna manera, ¿no? Dijiste Cacho, dijiste Nelly Raymond. Nelly Raymond era una productora realmente muy audaz que manejaba la producción de la campana de cristal, que me dio un patrón de responsabilidad muy grande. Nos hacía ensayar la campana de cristal. Fíjate que era un programa en vivo que iba a las 9 de la noche. Y a las 3 de la tarde juntaba una mesa, ponía a los directores, el negro Barrota Beña, que era director, el otro lado el caballo Miranda, que era otro director de exteriores, y nos sentaba a todos los conductores, a Héctor, a Longo, a Leonardo, a Julio Lagos, a mí, con todos los productores que íbamos a tener en lo que íbamos a hacer. Y empezaba a pasar el libreto. Bueno, abre Héctor, ¿y qué dice? Y Héctor decía, en el ensayo, decía, bueno, buenas noches, estamos en la Campana de Cristal, Canal 3, hoy la tarea estará encaminada, porque se trabajaba para una entidad de bien público. La entidad de bien público será esta, lo otro, bueno. Y le pasa a Julio Lagos. Julio Lagos está en el obelisco con el hombre que va a subir 20 metros. Julio Lagos, ¿qué dice? Bueno, estoy acá en el obelisco. Todo. Me tocaba a mí. Y yo tenía que decir lo que tenía que decir. La primera tarea mía fue que un hospital de Misiones creo Corrientes, pero te digo el personaje, tenía que recolectar, creo que eran 50 litros de sangre para ser donados a ese hospital. Y había que conseguir dadores que fueran esa noche al canal a sacarse sangre, qué sé yo. Pero si oía famosos de esa provincia era mucho más. Y a mí me tocó uno que era jugador de, de Boca, un jugador cuyo nombre ahora no recuerdo. Casi digo Pancho Sá y no es Pancho Sá. Bueno, y me tocó sacarle sangre. Y en la primera nota, ahí en la camilla, bueno, ¿qué sentís dando sangre para...? Le habré preguntado, porque no recuerdo lo que pregunté. Esa fue mi primera tarea. Dijiste Cacho, dijiste Nelly Raymond, dijiste Héctor Larrea. Héctor Larrea. Héctor Larrea es... Y Héctor Larrea es un hombre grosso de la cultura radial. Héctor hizo por el tango lo que mucha gente no debe haber hecho. Su difusión, su impronta, su rapidísimo, es un modelo de programa de entretenimiento extraordinario. Extraordinario. Es muy bueno esto que sigue el tango, ¿no? Porque él rescató incluso figuras que habían, bueno, Nelly Omar, qué sé yo, rescató gente que de golpe se transformaron en lo que debían ser, en referentes, ¿no? Y además de eso difundió y hizo conocer a muchas generaciones nuevas el tango más en profundidad, porque Héctor tiene una autoridad enorme que la llevó hasta los últimos días de la profesión. Y ahí nomás está Antonio. Antonio es el modelo mayor, digamos. Carrizo, por las dudas, ¿no? Sí, Antonio sí, es el modelo mayor. Son tres faros extraordinarios. Mareco también se encamina ahí, estar allí, mezclar entretenimiento con... Mareco era un creador de climas extraordinarios. Cordialmente, para mí más joven, cordialmente era... Todos queremos hacer... Mira, me acuerdo del querido Gerardo Pero Rossini. Antonio, mira, Antonio no era un creador de clima. Antonio generaba una energía radial pocas veces visto. Pocas veces vista. Yo lo veía trabajar, yo llegaba para sucederlo en la programación de Radio Rivadavia en la década del 70. Él hacía La vida y el canto, que fue una celebridad. Ahí lo reportó a Borges, que es el famoso ciclo de Borges, pero no solo Borges. Antonio hablaba de Ratín como de Borges. Y esto de vincular el Yeka College es uno de los grandes secretos de la comunicación del idioma radial que uno debe implementar para tratar de llegar a todos aquellos, o a un académico o a un iletrado, porque este es el gran desafío. Y probablemente con un don que era ser un tipo cultísimo, sin ostentación. O sea, esta cosa de que... Para nada. O sea, vos te das cuenta... Aquellos que lo desprestigiaban, Antonio, que había poca gente, pero aquellos que decían que era un intelectual de sobaco, ¿viste? Los intelectuales... Y Antonio no, Antonio sabía, era lector. Antonio, en los tiempos en que no había Google, saltaba un nombre cualquiera en la transmisión. Ah, sí, en ese pueblito de Italia pasa tal cosa. Hoy por hoy, en esos años, cuando vos no tenías un dato, Luis,
Te devorabas 24 horas en conseguirlo. Claro. Y le decías al oyente, bueno, yo mañana le traigo el dato de lo que usted está preguntando. Hoy, a los 10 segundos, Google te Sí, da la respuesta. sí, Bueno, en esos años, Antonio era el Google caminando, claro. porque nada se le perdía, sabía de todo, tenía buena información, pero no ostentaba, la ponía al servicio. Bueno, ese fue un modelo, ese es un modelo. Yo suelo decirle a los chicos que quieren empezar, lean, carguen el disco rígido. Algún momento lo van a usar. ¿Cómo fue laburar en los medios de comunicación en las dictaduras? Duro, muy duro, con listas de prohibidos, gente que no podía pasar, discos o música que no podías difundir. Es duro, fue duro, sin duda. ¿Temiste en algún momento quedarte sin laburo o que te pasara algo? Yo esos años los trabajé en Radio Rivadavia. Yo llegué a Rivadavia en el año 75. Venía de Mitre, curiosamente. Yo había hecho en Mitre del 72 sí, 72, 73, 74. Y en el 75 fui a Radio Rivadavia. Estuve hasta ahí en el 80. Después me fui a Radio El Mundo con Julio Lagos. Y mira, ahí en Radio El Mundo trabajamos con Nacho López, que después fue en el 83 el vocero, El gran vocero de el Alfonsín. vocero de Alfonsín, Alejandro Apo, que hacía la parte deportiva, el querido gordo Vinelli, Aníbal Vinelli, que era un cronista, un periodista de cine extraordinario. Trabajé con los muchachos de humor, me escribían algunos libretitos Sanz y Fábrega, un uruguayo que... Aquiles Fábrega. Aquiles Fabra, Sí. los que leímos humor en la época del proceso, leíamos. Me escribían un poquito de humor. Yo trataba de hacer algo de lo que había hecho Cacho. Pequeñas cositas, porque Cacho, Fontana Show, era libreteado. ¿Sabías eso vos? No, Pero Fontana Show era libreteado. Había 5 humoristas que trabajaban para Cacho. Y todos los días libreteaban en páginas completas, libreteaban el programa. Estaba la publicidad, estaba el humor. Después Cacho le intercalaba lo periodístico, porque Cacho también fue destacado en eso. Por ejemplo, en el 70 fue a transmitir la entrega del premio Nobel al Eluard, con la radio, no fue con la tele, fue con la radio. Y tantas otras cosas que hizo con la radio, y que era famoso a las operadoras de Entel, que le claro. agradecemos que nos estén buscando a los entrevistados. Pues las chicas de operadora llamaban a los operadores del hotel tal, porque si no era gastar la comunicación. Las operadoras llamaban y decían, miren ese hotel, llamamos de Buenos Aires, estado alojado fulano de tal y queremos conseguirlo, ¿me podría usted localizar al tipo del hotel? Bueno, y ahí a veces, bueno, Cacho haya hecho cosas extraordinarias. Yo te decía Bueno, perdóname, me Sí. perdí a lo mejor con la pregunta. No, yo te decía lo de la dictadura, porque decías, Ah, sí. llegaste, Bueno, llegué de Mitre, llegué a Rivadavia, estuve en Rivadavia, después fui a Radio El Mundo con Julio Lagos, y te nombré los que habían Sí. trabajado, y volví a Rivadavia en el año 80 y pico. Después de ahí estuve un par de tiempos también ahí, y después ahí perdí la noción, pero bueno, estuve en todas las radios. No me acuerdo Claro. dónde me fui ahí. Me sorprendió que en un momento dijiste, cuando hablabas de Mansilla y Pueyrredón y que yo qué, Sí, cerca de me mí. fui a Continental a hacer revista 5 a la tarde. Claro. Sí. Pero en un momento que hablaste de la pensión y Mitre, dijiste, el lugar donde probablemente termine mi carrera, en Mitre. Sí, porque, mira, mi último paso por Continental, que estuve ahí 15 años, fue tan mala la experiencia final, tuve todo un tiempo muy duro, yo y todos los que trabajamos en Continental, y tengo entendido que de alguna manera siguen vicisitudes, pero en ese momento pensé en que a lo mejor era el final de mi carrera, de que no iba a haber una chance laboral nueva. Y bueno, después que trascendió que yo me iba a ir de la radio, afortunadamente me aparecieron ofertas laborales y yo no entro a una radio por un mes, ni entro por 6 meses, porque siento que los procesos tienen que ser más largos.
Yo en Del Plata estuve 13 años, en Continental estuve 15, en Rivadavia había estado 6, me fui y volví. No considero, yo me acuerdo que cuando fuimos con Alfredo Leuco a Radio Del Plata, que empezamos a la mañana, y Alfredo me dice, che, dice, ya casi no nos equivocamos mucho, por ahí llegamos hasta fin de año. Digo, Alfredo, acá vinimos para quedarnos 5 o 6 años. Yo no entiendo, le digo, es muy difícil que no pase eso. Y bueno, nos quedamos mucho tiempo. Unos cuantos años. Algunos tiempos Alfredo no trabajó conmigo, trabajaron otras personas, pero me quedé mucho tiempo en Radio del Plata en ese momento. Y después, bueno, en Continental 15 años, Claro. ¿no? ¿Cómo se genera el vínculo? Digo, Leuco y vos se entendían, se escuchaba como que se entendían de memoria. ¿Cómo se genera ese vínculo? Mirá, yo creo que la radio premia mucho las relaciones humanas. Dos tipos que no se conocen o que se llevan mal no pueden trabajar en un mismo programa de radio. Yo siempre doy el ejemplo, con el único que tengo a mano, pero lo doy, que si en un diario dos tipos se llevan mal, el número sale igual. Pero en la radio o en la tele, si dos tipos se llevan mal, no pueden convivir en un programa. El programa lo siente. El producto, la radio es muy buchona, se nota. El producto se deteriora. No es que dos tipos piensen distinto. No, claro. Yo he trabajado con dos tipos, con gente que no pensaba como yo. Pero hablo de la relación humana. La relación humana es fundamental para un programa de radio, para una convivencia radial. A lo mejor en otras actividades también se puede dar, como en el caso del periodismo, que te digo que por ahí un tipo que trabaja ahí en una máquina y otro tipo que trabaja ahí en una computadora, no se llevan bien, el número no lo nota, tiene una vida individual. En la radio no, hay una cosa compartida. La radio ¿no? es muy buchona, Sí. me atrevo a decir Pero que vos sos un hombre de radio, más Luis, que la tele. sos hombre de tele. Pero la tele banca todavía, que te lleves mal, se nota igual. Pero la radio es. ¿Y la tele qué es en tu vida? Y la tele es un capítulo muy, muy atractivo. La tele me dio muchas posibilidades, muchas posibilidades. Me dio muchas posibilidades y me dio también muchas oportunidades de estar en programas grandes y diversos. Hiciste entretenimiento, hiciste historia, hiciste cotidiano, no sé cómo definirlo. Sí, hice comedia con Mesa de Noticias. Claro. Un fenómeno realmente increíble. Y, qué sé yo, uno se fue adecuando, digamos, a las posibilidades. Pero yo le agradezco, por ejemplo, le agradezco a la tele siglo XX. Siglo XX me dio un empujón muy grande en lo que es, digamos, la construcción del profesional que terminé siendo, por decirlo de alguna manera, en estos tiempos, ¿no? Porque me hizo estudiar mucho más que lo que estudié en el colegio secundario. Me hizo estudiar, me hizo meterme mucho en la historia. Hicimos 5 años con TT, un programa muy fuerte desde el punto de vista de contenido, y había que prepararse para eso, ¿no? Y fue una demostración, Cambalache, que la historia era interesante, que la historia era masiva, que el recuerdo era masivo, ¿no? Sí, pero lo decís bien, el recuerdo, porque fíjate porque Cambalache nunca levantó el dedito para decir la historia, no, siempre mostró, siempre se aproximó a la vida a través de los recuerdos y de mostrar las cosas como eran, digamos, ¿no? O como fueron, y con testimonios que de pronto uno se enorgullece de haber estado sentado al lado de Favaloro, al lado de Fangio, al lado del Polaco, al lado de Mercedes, por dar hombre de la cultura variopinto, ¿no? Y a tantas otras personas que obviamente pasaron por el programa y figuras, qué sé yo, internacionales, Alain Delon, Sofía Loren, Catherine Deneuve, qué sé yo. Gente que te pone, si vos me lo preguntás ahora, decir, Dios mío, ¿no? Como esa gente, bueno,
las trajo Cambalache, ¿no? Rita Pavone, que fue la que vino al programa número 1, con el ballo Il del Ballo del Matone. Mattone, Sí, claro, señor. claro. Ubicate en San Pedro. Contame cómo era San Pedro cuando naciste. Cuando nací no tengo recuerdo. Un Un poquito más poquito grande. más. Mirá, yo nací en, en la clínica, que es un hotel, frente a la plaza de la iglesia. Me llamo Fernando por el nombre que tenía el doctor que atendía a mi familia, que era médico de cabecera. Me llamo Alberto, no sé por qué, porque mi primer nombre es Alberto, mi segundo nombre es Fernando. Y cuando yo empecé a tener la posibilidad de trabajar, en realidad los primeros 2 años los hice como pochulu, porque era el momento que transmitía carreras de autos, 67 a 69. Pero Nelly Raymond me invitó a que yo me cambiara el nombre. Dijo, no, qué sé yo, ponete un nombre de fantasía. Eran esos años en que todo el mundo se ponía nombre de Claro. fantasía. Viste que después, No se usa ahora más. eso está un poco dejado de lado. Y yo le dije, bueno, quiero ponerme Fernando porque es mi segundo nombre, me gusta como nombre. Bueno, ahí salió una ruleta que siempre cuento, y había estado en el país Patti Bravo, una cantante italiana, y alguien la mencionó y dijeron, no, Bravo, no, Bravo, ¿te gusta? Sí, dale. Yo mira, me acuerdo que ese día, eso fue un viernes, que me confirmaron de que yo iba a trabajar en la Campana de Cristal. Y a la mañana. Y bueno, yo me confirmaron y me dijeron, bueno, me voy a San Pedro a la tarde, me tomo el tren de las 5 de la tarde para ir a avisarle a mi viejo y a mi vieja que iba a empezar a trabajar en el Canal 13, en la Campana de Cristal. Y esa noche ya había trascendido, antes La Razón tenía la parte, se decía que La Razón se empezaba a leer de atrás para adelante, porque los chimentitos de La Razón eran muy, muy cotizados. Y esa noche, cuando yo compro La Razón, la quinta, veo que figura La Campana de Cristal, tendrá 5 animadores. Y los nombraba. Yo me acuerdo que le llevé el diario a mi viejo y le dije, mira papá, a partir de hoy me llamo así, de esta manera. ¿Y qué dijo el viejo? No, el viejo medio como lo aceptó. Mi papá y mi mamá me aceptaron todo lo que yo llevé a casa. Me dejaron ser de una manera terminante. Nunca me indicaron. Mi viejo quería que yo hiciera otra cosa. En realidad quería que hiciera su profesión, que era vendedor de autos. Y me llevó a trabajar cuando yo me recibí de perito mercantil en una concesionaria, pero no era mi vocación. Y entonces, bueno, yo ya hacía cosas en San Pedro, ya trabajaba en la propaladora, salía con el carrito a dar las, la- las liquidaciones de las tiendas, la ¿Literal? kermés. ¿Ibas en el coso Sí, sí, en un carrito voceando? con una... Claro, pues yo lo vi en Rosario, obviamente. Don Jacobo Levín era el dueño del carrito y nos sentaba a mí, lo ha hecho Lalo Mir también, ¿eh? Nos sentaba atrás con una vitrola que había que darle cuerda, como era la música que había que pasar mientras uno no hablaba. Entonces, bueno, cuando sacabas el pick-up, le dabas cuerda porque había que darle cuerda, y mientras tanto decía, bueno, el cine La Palma presenta para su función de este fin de semana, me acuerdo de una frase que no escuché nunca más en la vida, daban 2 películas, y decía, la primera película, y como producción de base, y era la segunda película que era Mm. más atractiva, ¿no? Bueno, así yo empecé de esa manera, pero un poco Mm. ya con ganas De eso. de eso, efectivamente. Yo digo, tu viejo Así que vendía... mi viejo vendía autos, mi mamá era profesora de piano. Yo, mi vida la tengo con un sonido de piano atrás. Mi casa, que era una casa muy chiquita, que ya no está porque la tiraron abajo porque reformaron la estación de servicio que mi viejo administraba y que quedaba al lado, tenía 3 pianos. Así que en mi casa habían los pianos que eran los chicos que iban a estudiar y que usaban 2 pianos, uno que estaba en el comedor y otro que estaba en una piecita, y el otro piano que estaba mi mamá era el que tomaba lección. Entonces los chicos iban una vez por semana o 2 veces por semana, tomaba lección. Y los chicos estudiaban los otros días, porque eran pibes que no tenían pianos en su casa, entonces iban a estudiar a mi casa. Así que el piano empezaba en mi casa a sonar a las 8 de la mañana y terminaba a las 8 de la noche. Piano todo el día. Yo la primaria la hice a la mañana, solamente unos primeros años que fui a la tarde, y después la mañana. Y el colegio secundario toda la tarde, porque fui al
al comercial, que era la tarde. Así que bueno, no fui madrugador, fui más bien remolón, pero yo el piano lo escuchaba en mi casa de las 8 de la mañana. ¿Clase media? Clase media, mi viejo tenía una estación de servicio que administraba, no era dueño, paralelamente vendía autos y vendía tractores. Vendía unos tractores que fueron muy populares, tractores Hanomag, que me acuerdo, la gente de Class, una empresa de cosechadora, me llevó a una feria y en Hannover. Y de ahí habían salido los tractores. Los Hanomax. Fue una emoción muy grande porque nada, en aquellos años eso para mí es un recuerdo imborrable de la actividad de mi papá. Empecé a manejar autos en un Jeep que tenía mi viejo, un Jeep Ica, y que decía servicio mecánico tractores Hanomag, ¿no? Y ¿Qué aprendiste de tu papá? mi viejo me llevaba, cuando él salía a recorrer el campo, me llevaba para que yo le manejara en los caminos rurales, que ahí fue donde yo empecé a manejar. Porque a mi viejo le gustaba cazar perdices. Y entonces él iba con una escopeta, y entonces yo manejaba, y él cuando veía una perdiz, una vez decía, para. Se bajaba, tiraba y le pegaba. Es una cosa impresionante. Yo siempre eso me asombró. Después se la llevaba a mi mamá para que la preparara en escabeche. En escabeche, claro. Y Escúchame, a veces me decía a mí, bajá a buscarla. Y yo decía, no, papá, andá vos, yo no no quiero tenía- agarrar no el tenía bicho nada que ese, ver. no quiero agarrar ese bicho. ¿Qué aprendiste de tu viejo? Y de mi viejo aprendí el sacrificio por el laburo. Yo nunca tuve vacaciones con mis padres, porque mi viejo no salía de vacaciones. Y mamá seguía ese paso. Mi viejo trabajaba todo el día. Yo la contracción al laburo la aprendí en mi casa. La responsabilidad la aprendí en mi casa. Perdón. No, ¿qué para pedir perdón? Si, ¿sabés a cuánta gente representás haciéndole el homenaje a tu papá de esta manera? Eso fue la enseñanza de laburar. Laburar. Laburar, que para esta profesión también me ha servido mucho, porque a veces nosotros no nos damos cuenta a veces de la continuidad que tenemos. Yo he pasado muchos años de mi vida sin vacaciones también, porque a veces uno en este trabajo tiene la locura de que si dejas un espacio te lo puede ocupar otro. Ah, Y eso a veces hace que estés en una actitud hasta, yo lo veo a la distancia, hasta enfermiza, porque no te das respiro, y esta es una profesión que te desgasta mucho, y a veces yo me he dado cuenta que he pasado mucho tiempo en no tomarme tiempos libres, he sacrificado cosas familiares, como de pronto fiestita de mis hijos, otras actividades o la vacación misma. sí. Porque hay que eso, laburar. y Porque eso si no, claro. sí, sí, a la vuelta de los años, eso lo aprendí, Luis. Lo ¿Y aprendí. de tu mamá qué aprendiste de la profe de piano? No, y de mi mamá, bueno, aprendí casi lo mismo, porque mamá se sentaba al piano, al lado del piano a las 8 de la mañana a tomar examen o a tomar lecciones, se levantaba a las 8 de la noche. Eso, en mi casa había un paréntesis para el almuerzo, en la cual de pronto nos juntábamos todos a almorzar al mediodía, y yo me preparaba para ir al colegio, que entraba a la 1 de la tarde, te hablo de la época secundaria, y en la época primaria volvía del colegio a las 12, que los chicos, viste, salen a las 12, y llegabas enseguida a tu casa, y era la hora del almuerzo. Pero a las 2 de la tarde mi vieja se sentaba otra vez al piano. Y aprendí eso, el sacrificio de clase media, de que había que laburar y había que tener un compromiso con la subsistencia, por decirlo de alguna manera. Claro. ¿No? ¿Y para qué sirve la plata? La plata sirve para darte algún bienestar. Y sirve para educar a los chicos, a los hijos. A mí me ha servido para eso. Para que mis hijos se hayan educado, hayan ido a colegios. Un colegio del cual fueron mis hijos hoy ya no está, porque
cerró y demás, pero les dio a ellas una base de conocimientos, manejo de idioma que les ha permitido para rebuscarse en la vida. Ninguna es profesional, digamos, pero tienen una gran relación con el sacrificio y con el esfuerzo, ¿no? Así que mis tres hijos, que prácticamente Lucía hizo solamente facultad, pero mis tres hijos tienen una gran relación con la obligación, con la responsabilidad, con los valores, y eso a mí me parece que es fundamental. Seguramente también, tanto la mamá como yo, le dimos todos esos elementos y le dimos todas esas cosas, y hoy por hoy se han desenvuelto en la vida y se desenvuelven en la vida bien. ¿Estás orgulloso del padre que fuiste? Creo que sí, pero no soy yo el más indicado de decirlo. Hice lo que pude, Luis, como todos. En la carrera misma uno hace lo que puede y lo que le sale y cómo le sale, porque a veces uno también se equivoca, ¿no? En la vida uno hace lo que puede, ¿no? En la vida uno hace lo que puede. De la mejor buena voluntad, con la mejor buena voluntad, ¿no? Sí, a ver, con principios, con valores, con lo que uno cree, con lo que uno trae de la casa, de la cuna, y después lo pone en práctica, qué sé yo. Para mí la honestidad es un valor que creo que si no está en la cabeza, está ahí en el podio, ¿no? De las cosas que uno debe tener un compromiso leal con la honestidad, con la verdad, sobre todo aquellos que manejamos los medios y que trabajamos con opinión. Me parece que la verdad es fundamental, es fundamental. Al menos la verdad que uno cree, porque uno puede estar Obvio. equivocado. Y si está equivocado, bueno, mala suerte, pero esto es lo que uno siente que tiene que llevar como bandera principal de la vida, ¿no? La lealtad, la amistad. Yo tengo muchos amigos que conservo de la infancia y amigos que he cosechado a lo largo de mi vida profesional. No son tantos, son algunos, pero no son tantos. Pensaba en esto que fue el arranque de todas estas preguntas, que era, a lo mejor sea el lugar de mi retiro, Mitre. ¿Te Sí, da vértigo esto de decir un día, hasta acá llegamos, esto es todo, amigos? sí, sí, me da un poquito de vértigo. Tengo, tengo miedo que todos los pasajeros, si el Boeing lo frenamos rápido, se vengan para adelante. Sí, sí, sí. Woody Allen decía que ser feliz es estar entretenido. Y hoy por hoy, a mí me parece que el laburo que te ocupa también es parte de la felicidad. Yo no podría seguir haciendo esto si no fuese feliz. Y hay una cuota de felicidad que a mí me da el ir todos los días a trabajar y hacer el programa de radio y mezclarme con los temas de hoy y tratar de generar un servicio y tratar de acompañar y tratar de dar lo que yo siento que como ser humano puedo dar, que me da una cuota de felicidad que no me la quiero ahorrar. ¿Hasta cuándo no me la quiero ahorrar? No lo sé, porque también es cierto que con 81 años uno piensa que, bueno, la cuerda en algún momento se va a acabar, la cabecita no te va a funcionar como para generar un paisaje atractivo desde el punto de vista de la radio, y ese es el momento en que uno debe decir, bueno, hasta acá llegué. Yo no sé cuándo es. Lo que sí sé es que no hay que tomar la decisión apresurada del retiro, porque tengo ejemplos de gente que ha tomado la decisión apresurada del retiro y luego se arrepintió y le fue muy difícil volver. Claro. Y no hago nombres, pero hay gente que uno sabe que no la pasó bien porque apresuró su retiro. Y esto yo lo que no quiero apresurar. Mientras me dé la cuota de felicidad que yo siento y me dé la cuota de goce que yo siento y me dé la cuota de un entretenimiento válido también para mí, no solo para la gente, también para mí, pero cuando todas esas cosas comiencen a escasear, me parece que uno Total. naturalmente va a tener que decir, bueno,
hasta acá llegué, ¿no? Dijiste livianito de cuerpo como si tal, a los 81, estás impecable, o sea, no es franela la que estoy haciendo, estás increíblemente bien, se te ve. Bueno, aparte tenés una marca de agua que es imposible. ¿Qué es la voz? O sea, yo escucho. ¿Viste que hay gente que es radio? ¿Viste Sí, que yo? pero eso yo le tengo que agradecer a Dios y a la naturaleza que no me ha permitido que mi voz aparezca, que yo me la noto un poquito cascada, me escucho algunas grabaciones de algunos años y me doy cuenta de que algo ha pasado, No, ¿no? estás chiflado, con cariño, respeto al ministerio, te lo digo, estás No, chiflado. bueno, Pero nada, pero digo, decís, tengo 81. bueno, los tengo frescos porque yo cumplí el 20 de abril. Y vos sabés que en algún lugar me han generado un pequeño movimiento interno, que lo estoy tratando con un señor con el que hablo habitualmente. Sí, me ha generado un pequeño movimiento interno el episodio. Mm, Ha sido distinto, que cualquier otro que cualquier cumpleaños. otro. ¿Y Sí, qué vas a hacer cuando seas grande? no lo sé, no lo sé, pero, pero el día del retiro imagino que lo he pensado cómo será, ¿eh? También. Pero bueno, pero no Vamos sé, bien. Luis, no sé, vamos viendo y de a poco, Vamos vamos viendo. viendo y de a poco. Yo creo que como en la vida uno finalmente termina tomando decisiones, eso es una decisión que va a tener que tomar en su debido momento. Mira, tengo que hacer el golpe final para que caiga, pero como soy un desobediente, me queda un par de minutos más. ¿Me das un segundo? ¿Es una hora? 55. Mira vos, Juguemos con algunas cosas. dale, Entra por ahí caminando Cristina Kirchner. ¿Qué le decís? porque Entra por ahí caminando Mauricio Macri. qué lástima, Mauricio, ¿no? Entra por ahí caminando Javier Milei. Le deseo mucha suerte. Entra por ahí caminando Alberto Fernando Pocholu a los 16, con algunos añitos de experiencia. ¿Qué le decís al pibe ese? Cuídate y sé responsable con lo que hagas. Entran por ahí tus tres hijos. Disfruten la vida, chicos. Hmm. ¿Cuál es tu palabra favorita? Ay, es un apurón, Luis. Eh, mm, nunca lo precisé a esto, no lo tengo ¿Y ante la todo. palabra menos querida? Mentira. ¿Cuál es el sonido? Si Sí, como contraposición a lo verdad. mejor la palabra más importante es la verdad. ¿Cuál es tu sonido preferido? Mira, Sí, discúlpame, ¿no? porfa. Tengo un cartelito en mi casa que dice, si decís la verdad, no tenés que acordarte de nada. Es buena esa, es buena. ¿Cuál es tu sonido preferido? Eh, no tengo un sonido preferido, pero me gusta mucho la música, me gusta El piano de la vieja. el piano de la ¿Y vieja, el sonido que menos te gusta? una sirena. ¿Cuál es tu insulto favorito? No soy de insultar, pero no soy de insultar, no tengo insulto. Si ¿Dios existe? Sí, ¿Qué te va a decir cuando llegues? no sé, pero me gustaría que me diera una señal de aprobación de lo que he hecho en la vida en la tierra. Nos morimos y ¿qué pasa? Vamos a seguir viviendo en otro plano. Bueno, yo quiero agradecerte y hacer algo que no hay que hacer, dicen todos los manuales de periodismo, que es elogiarte, porque le das mucho sentido a esta profesión. Pedirte disculpas porque te ha afanado un montón de cosas.
y decirte que sos un gran, gran profesional y te conozco poco, pero estoy seguro que sos una gran persona. Es un honor que estés acá sentado. Gracias, Luis. Nada, un placer verte.